La ciudad de Bnei Brak es la ciudad más ultraortodoxa de Israel. Muchos judíos ortodoxos viven en este lugar tan misterioso y espiritual. Eso se ve reflejado en muchos hechos que, vistos desde afuera, resultan extraños. Por ejemplo, la ciudad es cerrada con vallas durante el Shabbat para que los carros no puedan ingresar, o el altísimo número de yeshivot, es decir, centros de estudio de judaísmo que hay en la ciudad. O también el hecho de que la mayoría de las tiendas de la ciudad, que no son de comida, están directamente relacionadas con las prácticas judías. En el video de hoy nos propusimos explorar las calles de Bnei Brak y encontrar las cosas que la hacen tan única y distinta de otras ciudades israelíes y del mundo entero. Hoy veremos teléfonos kasher, juguetes especialmente hechos para niños ultraortodoxos y muchas otras cosas interesantes. No querrás perderte ninguna parte de este video, así que quédate hasta el final y suscríbete ahora para recibir notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestro paseo comenzó en una tienda de teléfonos. Si entras a una tienda de teléfonos en Bnei Brak y esperas encontrarte con smartphones de última generación, déjame decirte, te llevarás una desilusión. En el mundo del judaísmo ultraortodoxo hay un concepto que se conoce como teléfono kasher. Los ultraortodoxos evitan usar tecnologías modernas como internet, y los smartphones son una parte integral del avance tecnológico. Por ello, hace unos 20 años se constituyó por primera vez una asociación denominada Comité Rabínico para Asuntos de Comunicación, cuyo único propósito era adaptar el avance tecnológico a los valores del judaísmo ultraortodoxo. Y a partir de allí, se determinó que no hay problema en usar un teléfono celular si se usa solo para llamadas. El comité otorga la certificación de kasher a diferentes teléfonos celulares y los aprueba para que los use la población ultraortodoxa en Israel. Estos teléfonos suelen venderse sin cámara, sin conexión a internet, es decir, básicamente utilizable solo para realizar y recibir llamadas. Por supuesto, también hay excepciones, teléfonos con conexión a correo electrónico, cámaras, etc. ¿Qué opinas sobre el teléfono kasher? ¿Volverías a usar los teléfonos antiguos? Escríbenos en los comentarios. Junto a la tienda de teléfonos encontramos una librería. Era el mediodía, la hora en que los niños pequeños salen de los jardines y de las escuelas. Lo que es tan especial en la ciudad de Bnei Brak es que todos los niños se reúnen en las diferentes librerías y leen juntos diferentes libros infantiles y cómics. Ahora bien, si pensabas que los libros para niños de la ciudad de Bnei Brak eran un libro más, entonces te sorprenderá saber que los libros también están adaptados al estilo de vida religioso que existe en la ciudad. Junto con los libros seculares, también se pueden encontrar varios cómics con héroes vestidos con vestimenta ultraortodoxa. O un libro sobre una visita al dentista en donde los protagonistas, el niño y el padre, son ultraortodoxos. ¿Has visto libros así? Escríbenos en los comentarios. Y si de libros hablamos, las jugueterías también tienen mucho del mundo ultraortodoxo. ¿Alguna vez has visto un juego de mesa que explica el significado del Shabbat? ¿O muñecos que se congregan en una sinagoga? Estos son solo algunos de los curiosos juegos que encontramos en esta tienda de la ciudad de Bnei Brak. Estamos en una juguetería acá en el corazón de Bnei Brak y vemos cómo la cultura judía también está plasmada en los juegos. Miren, por ejemplo, acá tenemos rompecabezas y son rompecabezas que ilustran la vida cotidiana de los judíos que viven en esta zona. Por ejemplo, acá abajo tenemos una situación típica que es una cena de Shabbat. Vemos como hay una mesa de Shabbat, están realizando por ejemplo aquí la bendición del vino, vemos como la jalá está tapada, el kiddush. Si les interesa saber más sobre estos temas, sobre el kiddush, déjenos en los comentarios. Y miren, tenemos más situaciones cotidianas de la vida de los judíos ortodoxos. Miren, por ejemplo, acá tenemos un rompecabezas en donde muestran a una familia típica. Acá está la abuela, acá está el abuelo con el padre estudiando Torah o estudiando judaísmo. Bueno, frutas en la mesa y un montón de otras cosas muy interesante. Y acá también tenemos algo muy curioso, déjenme mostrarles, que es este rompecabezas está ilustrando el jalaque, que si no saben qué es, lo vimos en nuestro video de Lag BaOmer, esta festividad que dejamos acá abajo, link en la descripción por si no lo vieron. Pero en general es el momento en donde se le corta el pelo por primera vez al niño. Así que vemos acá con la tijera cortándole el pelo al niño, muy interesante. Así que siempre es interesante ver cómo la cultura está presente en todas partes
desde las calles mismas hasta en una tienda de juegos. Bueno, entramos adentro del negocio y miren qué curiosidad, qué hermosura encontramos. Figuritas que muestran la cena de Shabbat. Acá adentro, acá atrás podemos ver exacto qué figuritas hay. Por ejemplo, tenemos el gefilte fish, los que conocen la comida tradicional judía, tenemos la jalá, tenemos el papá, mamá y los nenes y los platitos. La verdad que es una hermosura. Yo no vi algo así en las calles de las ciudades seculares en Israel, así que es la primera vez que veo algo así. Y miren otra curiosidad, aunque está acá escrito con letras hebreas, la idea atrás es en Yiddish. Lo escriben en letras hebreas, pero en Yiddish. Y eso significa que estos jueguitos lo hacen en otra parte del mundo. Ahí les voy a decir exacto dónde. Está diseñado en Brooklyn, Estados Unidos, y lo venden para todo el mundo judío o la gente que quiera jugar en estos juegos. Qué hermoso. Y acá lo encontramos en Bnei Brak. Otra cosa muy curiosa es que, no sé si recuerdan, pero en nuestro mini documental en Bnei Brak entramos en una tienda de sombreros. Es algo muy común acá y hay un montón de este tipo de tiendas. Y hoy podemos ver que en esta tienda de juguetes hay un juego que es una tienda de sombreros. Los chicos pueden jugar con estas figuras como si estuviesen en una tienda de sombreros. De hecho, acá atrás podemos ver qué es lo que incluye este juego. Miren, tenemos varios tipos de sombreros, muy interesante. Tenemos también el Streimel, que lo vimos en el video con Meir, también le dejamos el link en la descripción. Y muchos hombres acá, como para que puedan elegir con cuál jugar. Así que, wow, súper interesante. De vuelta, la cultura en los juegos. Y otra cosa súper interesante es que encontramos un juego de una sinagoga. Miren lo que es esta hermosura. Miren, lo vamos a dar vuelta porque acá atrás podemos ver cómo es el interior de la sinagoga. Acá, rezando, wow. Y miren, tenemos los stender, los hombres con talit, sin talit. Si les interesa saber más sobre este tema, talit y todo lo que tiene que ver con el judaísmo y las reglas, escríbanos en los comentarios. Wow. Me encanta, a ver. ¿Compramos una casa? No, porque ya estamos grandes, pero está muy bueno. Para comprender en profundidad los preceptos y las leyes de la religión judía, uno puede simplemente ingresar a una tienda de judaica y observar más de cerca los diversos artículos que se pueden encontrar. En la tienda a la que entramos, por ejemplo, encontramos muchos libros de oraciones, muchas kipás, copas para bendecir, talit y, por supuesto, también una camiseta con tzitzit, el cual representa un importante precepto de la religión judía en el cual los hombres recuerdan nuestra conexión con Dios. ¿Qué buscas, Amorush, tu talle? Sí, no sé si hay, me parece que esto es para chicos. ¿Qué pasa abajo? Acá hay uno más grandecito. Vamos a ver. Ahí va. Wow. ¿Cómo te sentís? Queda? Te queda hermoso. No hay acá espejo, pero te queda hermoso. ¿Cómo vos te sentís? Especial. Sí, ¿no? Sí. El tema es que si salgo a la calle ahora con esto, sí, ya no voy a ser especial. Acá no. Acá no. En Tel Aviv sí. Ahora subimos un nivel. Como ven, tengo puesto un tzitzit que tiene un poco de color negro acá. Y eso es algo muy curioso porque uno puede identificar de cuál es el origen de la persona de acuerdo a los colores o de acuerdo al estilo del tzitzit. Por ejemplo, este que tengo puesto es Ashkenazi. Es Ashkenazi porque tiene, ven como vemos, una línea o una raya negra. En cambio, si tuviese puesto uno que es completamente blanco, eso quiere decir que la persona es Sfaradí. Muy curioso, ¿no? Esto es una costumbre y podemos encontrar Ashkenazim con todo blanco o Sfaradim con este tipo de tzitzit, pero en general así es como lo usan. No es de extrañar que la ciudad de Bnei Brak nos fascine tanto. Pasear por las calles de la ciudad parece transportarnos en el tiempo. La religión y la cultura judía están presentes en todos los rincones de la ciudad, ya sea que se vea expresado en la vestimenta de las personas o en las tiendas que venden productos relacionados con la vida ultraortodoxa. A veces, cuando te alejas un poco de lo familiar y de lo conocido, descubres maravillosos mundos ocultos que nos hacen aprender cosas sobre la vida, sobre la tolerancia y sobre nuestra vida en común como judíos en Israel. Así,
es la ciudad de Bnei Brak.